Mensajes. Aprendí también. Señores. Perdón, yo me les voy a colar acá un momentito por detrás. Perdón. Excusez-moi. Eso es. Y lo más loco es encuadrar así. ¿Qué puede salir mal? Nada. Cuando quieras. Okay. Bueno, bienvenidos a Ciencia Ficcionarios. Gracias por venir en esta fecha. Hoy les voy a presentar la cultura. La cultura es donde se desarrollan las novelas de Iain M. Banks, es un escritor escocés. Ese sería mi nombre si fuera ciudadano de la cultura. Normalmente son como las coordenadas de la persona. ¿Sí? Como nací en un planeta, entonces va el nombre del planeta, luego va el nombre que me dio mi madre, luego el nombre que me puse yo, luego el apellido de mi madre y luego el lugar en el que nací. Entonces son coordenadas. Sí. En el caso de Bucaramanga es el lugar en el que me crié, entonces, porque nací en una ciudad, a los días me llevaron a Bucaramanga. Para mí Bucaramanga es donde me crié. Entonces son coordenadas. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de la cultura? Porque la vamos a ver prontamente en televisión gracias a Amazon. Las novelas de la cultura son muy populares con Jeff Bezos, con Elon Musk, o sea, son muy populares con gente muy divertida y que hace cosas simpáticas en este momento. Entonces, dado que se va a volver popular, lo mismo que pasó un poco con The Expanse, pues era también un poco como socializarles este autor y este espacio en el que transcurren las cosas antes de que salga la primera serie. Banks murió hace poco de cáncer, hijo de una patinadora sobre el hielo y un oficial de la Marina. Hijo único, con muchos primos. Él describe su infancia como una infancia feliz, normal, la pasó buenísimo y después se fue a estudiar sociología y se fue a la izquierda. Él se define como una persona de profunda izquierda y entonces fue muy activo políticamente, estuvo a favor de la independencia de Escocia, quemó su pasaporte frente a la casa del primer ministro porque estaba en contra de lo que estaba pasando. O sea, estaba muy metido como en la actividad política escocesa. Porque además era como el sistema político actual le molestaba muchísimo. ¿Sí? Y precisamente lo que se aborda dentro de la cultura es otro tipo de manejo social y político. Tiene una prolífica carrera, decidió que iba a ser escritora a los 11 años y empezó a escribir de manera activa desde los 11. Y cuando hoy finalmente encuentra un editor, el editor le dice, no, mira, estas novelas, estas óperas espaciales, esto no va para ningún lado, ¿no tienes otra cosa? Y entonces el man se sienta a escribir otra cosa. ¿Sí? Y entonces empieza a definir en ese proceso de cómo conseguir que lo publiquen, empieza a definir cuáles son sus intereses en términos de lo que le interesa hablar a lo largo de todo su trabajo. Entonces, por un lado está como el libre acceso a la información, que él considera importante en una sociedad igualitaria, es que todo el mundo tenga acceso a la información. Las teorías de John Kenneth Galbraith, que son teorías además que tienen que ver como con el ser social, con cómo la economía y el ciudadano interactúan, y Michael Herr, que es uno de los corresponsales de guerra más importantes de los últimos 30 años en su manera de ver el mundo. Entonces hay como una primera etapa en la que estas tres influencias son muy notables, pero también porque hay que ver el hombre y su obra, y ese hombre y su obra en la primera etapa de su vida, que está muy influenciado por estos tres personajes, es también el hijo de sus padres. Entonces es el hijo de un oficial de la Marina. Entonces eso también es importante como a lo largo de eso. Entonces él empieza su carrera como escritor con estas tres novelas que lo catapultan a la fama local, tanto en Escocia como en Inglaterra. Se vuelve un autor de bestsellers en el que empieza a mezclar como una cosa entre mimesis y fantasía, y fantástica realmente, ¿sí? No fantasía, sino fantástica, que es donde este género del siglo XIX, donde se mezcla la fantasía, el horror, donde hay tintes de ciencia ficción,
¿sí? Pero con una cosa mimética. Entonces esto pasa en un mundo que parece pero que de repente empieza a tener como elementos fantásticos que los sacan a uno entonces como de esta realidad. Y gracias a estas novelas, pues este señor se vuelve un escritor de bestsellers y entonces le dice a su editor, ¿qué vamos a hacer? Y el editor le dice, bueno, si usted me escribe una novela al año, yo le publico esas otras novelas. Pero necesitamos que se diferencie. Entonces, estas se publican como Iain Banks y por un error en el registro de nacimiento, su nombre debía ser Iain Menzies Banks, pero el papá no se fijó y nunca pusieron el Menzies, entonces era como un chiste familiar que a él le faltaba como un nombre. Entonces, las de la cultura se publican como Iain M. Banks, que es como la manera en la que los editores empezaron como diferenciar lo que eran sus novelas miméticas contra las óperas espaciales. ¿Sí? Él empieza a publicar a mediados de los 80, ¿sí? Pero a mediados de los 80 lo que estaba en boga era el cyberpunk, ¿sí? Entonces aquí es donde empezamos a plantear las diferencias, ¿sí? Estos dos señores que son como los grandes del cyberpunk no solo plantearon un género, sino que además nos ayudaron a definir algo que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, los nombres a los que nos referimos, al ciberespacio y como todas estas cosas vienen de aquí. Entonces, estos señores nos ayudaron a construir una imagen del mundo, pero las novelas de Banks van por otro lado. Y es que sí, hay los desarrollos tecnológicos, pero es que hay los desarrollos sociales, ¿sí? Y no se pueden desligar los desarrollos sociales de los desarrollos tecnológicos. Entonces empiezan a visibilizarse gracias a las novelas de Banks como unos problemas que trae la ciencia ficción desde hace unos años, y es que hubo dos grandes novelas que son muy importantes en crear unos marcos sociales que son Duna y Fundación, ¿sí? Pero que generaron después de eso una serie de versiones muy perezosas, ¿sí? Donde todo el mundo se quedó en naves espaciales, viajamos más allá de la velocidad de la luz, pero usamos dinero. Y entonces Han Solo arranca su aventura porque le debe plata a alguien, ¿sí? Y para Banks eso ya es un poco ridículo, ¿sí? ¿Por qué? Voy a ir desarrollando ese aspecto que es fundamental en la cultura a lo largo de irles hablando de las novelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entonces él, siendo de izquierda, pues se refiere mucho como a estos autores. Y es como, para Marx, el molino movido de brazos nos da una sociedad con un señor feudal, el molino a vapor, la sociedad capitalista industrial, ¿sí? Que nos dan entonces los motores FTL, o sea, Faster Than Light, que nos dan las armas láser, o sea, ¿qué sociedad nos dan ese tipo de tecnologías? ¿Sí? Y lo que él dice es que hay una relación entre los desarrollos tecnológicos y los eventos sociales, y que no se pueden desligar. Entonces lo que pasa de ahí para allá para él son versiones perezosas, en las que los autores no se sientan a pensar qué pasa socialmente, sino que es los problemas de ahora, pero en vez de hacer la persecución en autos, la hacemos en naves espaciales. Pero los problemas sociales siguen siendo los mismos. Alguien debe dinero. Entonces él va a darle muchas vueltas a ese tema, ¿sí? Entonces, tenemos este modelo que es ya muy familiar, o sea, de verdad es que buena parte de la ciencia ficción que viene de los 60 para acá está basada en este modelo. Y, hombre, yo la sigo disfrutando, o sea, el problema no es ese, pero también es agradable encontrar un autor que sí se está preocupando por pensar socialmente el futuro y que no sea como seguir perpetuando un poco como los errores del presente y solo proyectarlos hacia el futuro sin hacer un poco más de elaboración al respecto. Entonces, ¿qué es diferente aquí? ¿Sí? Y son solo estas novelas. Es de verdad, dentro de la obra completa del autor, son muy pocas. Pero, ¿qué es lo que él hace? Él dice, es un escenario en el que los desarrollos tecnológicos nos llevaron a desarrollos sociales, ¿sí? Y entonces los problemas sociales y políticos son nuevos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Son los que va a ir desarrollando a lo largo de cada una de las novelas. Lo bueno a la hora de leerlas es que no están conectadas,
No, esto no es un protagonista en una larga saga de 9 novelas, no. Esto pasa además con 100, 200 años de diferencia, a veces se hace alusión a algo que hubo en el pasado, pero todo en cada novela es nuevo. El escenario, las razas, los lugares, los problemas, todos son diferentes. Entonces uno puede leer de verdad cualquier novela en cualquier orden, que no hay problema. O sea, no se siente uno como, ah, me faltó entender esto para poder estar aquí. No, uno puede ir con ellas sin ningún problema. Entonces, ¿cómo es que él ha pensado cómo son estas diferencias sociales y políticas? Y el mejor ejemplo es el Slapdrone. ¿Sí? Entonces, él dice, esto de que vamos a seguir pensando en dinero es muy complicado cuando usted dice, vamos a mandar una nave con nuestra tecnología actual, una nave generacional, ¿sí? O una nave que se va a demorar 40 años en llegar al otro lado. Esta gente no va a necesitar dinero, ¿sí? O sea, dentro de la nave no va a trabajar para ganar dinero para comprar el pan de cada día. Todos trabajamos para que haya pan, ¿sí? Entonces el dinero va a desaparecer, o sea, ya somos semiautónomos o autónomos para poder sobrevivir en este viaje. Entonces eso del dinero, chao. O sea, todos trabajamos para todos para poder sobrevivir porque vamos en esta ciudad flotante en medio de la nada y si no nos ayudamos nos morimos. ¿Qué pasa con los sistemas de justicia? Entonces, si alguien comete un crimen, hay un slapdrone, ¿sí? Es como, te fuiste de tragos y golpeaste a alguien. Es como, oye, eso no se hace. No se hace. ¿Sí? No se hace. Entonces te ponen un slapdrone y entonces tú sales, sigues haciendo tu vida normal, pero hay un drone contigo. Todo el tiempo. Para que te portes bien. Entonces eso incluye el escarnio social. Es como, uy, ese de allá va con un slapdrone. Entonces no hay necesidad de prisiones. Y una de las bases de los gobiernos es el sistema carcelario. Es coger a la gente, pasarla por un proceso, ponerla en prisión, y eso es un gran negocio, y luego soltarla rehabilitada. ¿Sí? Aquí ya no hay sistema penitenciario ni carcelario. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes cimientos del gobierno se vuelve inútil. Y así empieza a desbaratar los sistemas actuales sociales. ¿Sí? Entonces, claro, tenemos unas sociedades, nosotros vivimos en una sociedad funcional, nuestra sociedad funciona, tiene unas necesidades, esas necesidades generan unas actividades y eso crea unos arquetipos sociales. ¿Sí? Nosotros somos un gran arquetipo social, o sea, venimos a una librería un sábado en la noche a oír hablar de libros. ¿Sí? Ya somos un arquetipo social. ¿Por qué? Porque eso además tiene una funcionalidad. ¿Sí? Entonces nosotros mantenemos la industria editorial y así, ¿sí? Es una gran cadena. Pero en la cultura, ¿sí? Ya no hay necesidad de tener estas cosas funcionales porque eso se encarga ya alguien más. Alguien más barre las calles, alguien más produce las cosas y usted queda libre. ¿Sí? Entonces finalmente, ¿qué termina siendo la cultura? Es un gran meme. Es una cosa que se reproduce, que produce una serie de contenidos todo el tiempo, pero que ya necesariamente, pero que no tienen una necesidad de función social. ¿Sí? Entonces, esencialmente, una persona en la cultura hace lo que a bien se le da la gana con su vida. ¿Por qué? Porque ya todo funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que él dice? ¿Por qué la cultura es exitosa? ¿Sí? Porque es que además esto es una galaxia con más de un player actuando. ¿Sí? La cultura no es como, oh, toda la galaxia es la cultura. No, la cultura es una sociedad. ¿Sí? Entonces él dice, ¿cómo y por qué la cultura es próspera en su propio entorno? ¿Sí? Porque es exitosa. ¿Sí? ¿Qué es una sociedad exitosa? Es una sociedad que provee cosas que se perpetúan funcionalmente en el tiempo. Entonces él dice, como los chinos, que nos entregaron un ábaco, que nos entregaron un sistema matemático, que nos entregaron un sistema burocrático, como Roma, que todavía la seguimos estudiando y citando todo el tiempo, porque nos dieron
unas políticas, porque nos dieron el derecho, porque nos dieron, sí, hay una serie de elementos que hacen que una cultura sea exitosa, pero que al ser exitosa, que puede ser tanto militar como socialmente, hace que sea deseable ser como ellos. O sea, qué rico tener un sistema de derecho como el romano, que eso decía todo el mundo hace unos siglos, es como una cosa ordenada, clara, todo el mundo sabe cuáles son los límites, se firma un contrato y todo es claro para todos, ¿sí? Hace que sea deseable, ¿sí? Esos componentes de deseo, de imitación, es lo que hace que la cultura sea próspera en su propio entorno, ¿sí? Porque ser de la cultura es chévere, ¿sí? Entonces, eso hace que haya como un avance. ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes miran nuestro entorno actual, y es que pareciera que estamos llegando a la receta de la sociedad perfecta, ¿sí? Donde hay tolerancia, donde hay respeto, donde la gente hace lo que quiere, pero si vamos viendo, cada vez nuestras opciones sociales de alguna manera son menores, porque nos estamos acercando a esa receta de la sociedad perfecta. Entonces la sociedad perfecta tiene esta forma. Si te sales de ahí, ya no es tan perfecta. Y esto es un poco lo que nos está pasando ahora, y es como eso que él analiza. Entonces, ¿qué dice él? Las hiperculturas funcionan porque son deseables, ¿sí? Pero van a dejar de serlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en 3 o 4 siglos vamos a tener que los problemas tendrán soluciones tecnológicas, ¿sí? Como el slap roll, ¿sí? No habrá escasez, entonces no hay necesidad de trabajo, ¿sí? Y las decisiones las van a tomar las máquinas, en este caso, las mentes, ¿sí? Las mentes de la cultura, ¿sí? Entonces, hombre, y si no hay problemas, ¿qué hay? ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que hay es juego, ¿sí? Usted puede hacer con su vida lo que quiera. ¿Usted qué quiere hacer? No, yo quiero dedicarme a los deportes extremos por los próximos 100 años. Claro, ¿en dónde? Es la pregunta. ¿Qué clase de deporte extremo? ¿En dónde? ¿Qué quieres lograr dedicándole 100 años a un deporte extremo? No, es que me quiero inventar otro. Perfecto. ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Sí? Esa es lo que él espera sea el futuro de la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Eso hace que sea increíblemente deseable y hace que sea virulenta en su deseo contra la gente que se la encuentra, porque es como así, si yo me voy a vivir allá, ¿puedo hacer lo que quiera? Buenísimo, yo me quiero volver ciudadano de la cultura, ¿sí? Y así es como la cultura va creciendo, ¿sí? Pero pues no todo puede ser juego, ¿sí? O sea, uno quiere que su vida tenga un sentido, o sea, como quiero hacer algo. Entonces él contrapone todo el tiempo estas dos situaciones, ¿sí? Una cosa es donde, todos los como nosotros que todavía están en donde naciste, cuál era la capacidad adquisitiva de tus padres, cómo te pudiste educar, ¿sí? Es como hace mucho tiempo cuando uno llegaba, no, estoy saliendo con alguien, ay, ¿es hijo de quién? ¿Y los papás qué hacen? Sí, todos esos condicionamientos de la sociedad tradicional versus lo que venimos peleando, ¿sí? Que es que la decisión esté por encima de las circunstancias, ¿sí? Y esa es la gran promesa de la cultura, que sus decisiones están por encima de sus circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente? Y uno lo ve ya en estos momentos, ¿sí? Cuando tienes que tu decisión está por encima de tus circunstancias, ¿qué son los fenómenos sociales que uno empieza a encontrar? Pues los neotradicionalismos, ¿sí? Entonces, toda esta gente que se descubre no, es que mis tatarabuelos eran irlandeses, entonces ahora yo me visto porque soy irlandés y bautizo a mis hijos de manera tradicional irlandesa y vivimos en una casita de madera, o encontramos afirmaciones moralistas, ¿sí? No, es que todos debemos ser iguales y entonces empieza el proselitismo de todo tipo, ¿sí? O los evangelismos seculares, ¿sí? Es como, no hay Dios, todos somos libres, no piensen que eso existe, ¿sí? Cada uno encuentra su manera en esta sociedad moderna de poder llevar a cabo esas libertades por fuera de las circunstancias. Y aquí voy a empezar a hablarles de las novelas mientras sigo hablando de lo social. Entonces, finalmente el editor le dice, listo,
O sea, ya me diste estos bestsellers, estamos listos para publicar esos otros libros que tienes ahí, que si te los publico me garantizan tus otros bestsellers, entonces empecemos. Y entonces él suelta las 3 primeras novelas. ¿Sí? Estas 3 primeras novelas casi que salieron sin revisión. Él después dice, bueno, cometí un montón de errores, hay cosas que a estas alturas se eliminaría, pero pues bueno, ya está publicado y no, pues ya no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces arrancamos con la primera y vamos a ver esta serie de elementos a lo largo de todas las obras. ¿Sí? Doppelganger, un narrador que suele ser poco confiable. No nos está intentando ocultar información. ¿Sí? Es como, haga check fact de lo que le estoy contando por si acaso. ¿Sí? Es como, es un narrador poco confiable. Hay unas líneas narrativas que se oponen todo el tiempo, esto es muy importante en su obra. Hay resonancias metafísicas todo el tiempo, sobre todo con las mentes. ¿Sí? Normalmente todo el problema metafísico se lo deja a las máquinas, ¿sí? No a los humanos, sino a las máquinas. ¿Sí? Y hace préstamo todo el tiempo de obras famosas. Es como Jane Austen le fascina, entonces hay cosas de cierto romanticismo que uno encuentra a veces en medio de óperas espaciales, que hace que de verdad sea muy simpático leer esto. Esta es la primera novela, Consider Fleabag, que esta es la que va a adaptar Amazon. Fue publicada en 1987 y entonces empieza una numeración más o menos clara, que no es fija como en todas las novelas, de la era en la que ya la galaxia está, desde donde se está comiendo. ¿Sí? Entonces, esto esencialmente es que el protagonista es de una raza que está aliada con otra, que está pelea en una guerra activa contra una sociedad de máquinas, y por inteligencia descubren que pueden capturar una de esas máquinas, pues para conectarle un par de cables y averiguar sobre el estado de la guerra. O sea, es inteligencia, ¿sí? Entonces la misión es ir a donde la máquina se escondió, sacarla y conseguir inteligencia para la guerra. Hasta ahí es una ópera espacial normal, ¿sí o no? Bien. Empiezan los problemas. No hay humanos. ¿Sí? Esto de la ópera espacial de la gran égida de la humanidad, que en todos los planetas hay humanos. ¿Sí? Uno ve todas las óperas espaciales y lo que hay son humanos. Aquí no existen los humanos. ¿Sí? Y la historia la está contando el enemigo, no el bueno. ¿Sí? El que está contando la historia es un soldado del enemigo. Y hasta ahí llegó la ópera espacial convencional. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza él a hacer? Entonces, estos son los protagonistas. Ya saben quién es la cultura. ¿Sí? Bora Horsa, que es el protagonista, es un shapeshifter. Él puede cambiar de forma a voluntad. Pero Stek es un agente de la cultura. Kyle Green y Jalson. Kyle Green es fuera de la cultura. Jalson se mamó de vivir en la cultura. Es como todo es demasiado perfecto, me voy a ir a vivir al borde donde hay como, esto está como más entretenido si vivo como en los márgenes de la cultura. Una Hackclosp es un dron y empiezan los escenarios. ¿Sí? Los Drason son una raza antigua. Las razas antiguas son un poquito excéntricas. Los Drason coleccionan planetas de los muertos. Un planeta de los muertos es un planeta en el que la civilización dueña del planeta se extinguió a sí misma. En una guerra atómica, en una guerra biológica, de alguna manera se extinguió a sí misma. Y los Drason coleccionan estos planetas. Entonces están bajo su protección y nadie puede entrar a hacer conflicto. O sea, uno puede entrar como en una misión arqueológica, no hay ningún problema. Sí. Pero hacer algo más allá como de mirar, nadie puede entrar, y el límite es 1 año luz alrededor del planeta. Esos son los planetas. Entonces, esto arranca con que la gran máquina que está manufacturando
más naves, sabe que la van a destruir, crea a su último hijo, ¿sí? Y bota a esta pobre navecita, a esta pobre mente recién criada, sin armamento, con una nave que apenas funciona, o sea, con lo que quedaba en el astillero, pero es como su hijito, como antes de que sepa, sabe que la van a destruir. La nave empieza a huir, sabe que se va a encontrar con un destacamento enemigo, entonces decide volar sus motores en una secuencia específica para que alguien que capte esa señal sabe que ahí hay una señal de auxilio y salta con el último motor que le queda y se esconde en este planeta. Los buenos, los que están peleando contra las máquinas, deciden que hay que ir a este planeta y conseguir eso. Para eso necesitan a alguien que ya haya estado, que es Horsa, y Horsa necesita cómo llegar allá. Entonces termina metiéndose con Kraeklin y Jalson, que son son como piratas espaciales, ¿sí? Para llegar a este planeta. Esto pasa en las primeras 50 páginas del libro. ¿Sí? Ópera espacial, o sea, acción, 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 pero a medida que lo vas leyendo te vas dando cuenta que es como, pero no hay humanos, o sea, ¿dónde estoy? ¿Sí? Y estas son las sorpresas que este señor nos va dando. ¿Sí? Entonces, aquí empiezan las discusiones en las que uno empieza a darse cuenta qué es lo que está pasando realmente. Entonces, esto tiene 3 interludios, la novela, donde una mujer, entonces aquí ya le explican a uno, cuando yo digo humano, para que usted me entienda y entonces pueda empatizar con el personaje, pero no es humano. ¿Listo? El autor lo dice así directamente. Entonces, esta señora le encantan los deportes de alto riesgo, ¿sí? Pero como le gusta el riesgo de verdad, no tiene backup. Entonces, si se muere, se muere. La gente normal tiene backup, porque los accidentes ocurren. Y pues es bueno que puedas vivir el resto de tus 400, 500 años bien. Entonces ella no tiene backup y ella recibe toda la inteligencia de la guerra. Y ella va hablando de lo que está pasando y empieza a calcular qué es lo que puede llegar a pasar. Y a través de esos interludios uno empieza a saber de la cultura. ¿Sí? Y a través de Horsa, porque Horsa odia a la cultura por este tipo de cosas. ¿Sí? Porque es como cada vez que uno habla con alguna cultura primitiva, de lo único que pueden hablar es del sexo en la cultura. Porque todos tienen glándulas y todos tienen orgasmos aumentados y entonces ellos quieren ser así. Sí, dice, porque es que la gente de las civilizaciones 4 y 5 todavía es muy primitiva. Entonces todavía está como con esto del sexo. ¿Sí? Ahora, todo el mundo pensó que iba a ser fácil. Pero no. Estas son las estadísticas de la guerra. ¿Sí? Estos son los enemigos. O sea, o los buenos, si uno está leyendo la novela, ¿no? La guerra duró 48 años, antes de que se declarara oficialmente la guerra. ¿Sí? Porque esta gente empezó a atacar a la cultura y la cultura decía como, ve, nos volaron como un orbital. ¿Qué pasó? Oigan, ¿qué pasó? Nos metimos en su territorio. Como que nadie entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Y en el momento dijeron, uy, no, o sea, esto es guerra. Todos los ciudadanos votan si nos vamos a la guerra o no. ¿Por qué? Porque esto es una decisión de civilización. ¿Sí? Los ciudadanos votaron y la cultura se fue a la guerra. Estos son los resultados de la guerra. ¿Sí? Son 48 años de guerra galáctica. ¿Sí? O sea, hay estrellas que perdieron su eje. ¿Sí? Esas son las dimensiones de este conflicto. ¿Sí? Y es el único momento en el que el autor va a tocar este conflicto. Y ni siquiera lo toca. Es una misión chiquitita para conseguir información. Es todo lo que vamos a saber de esto. ¿Sí? Pero aquí empieza la utopía crítica, que es la cultura. ¿Sí? Entonces, Don Moylan, ¿sí?, viene haciendo una serie de análisis de la ciencia ficción y del young adult. La siguiente novela ya no va a tratar sobre la utopía crítica, sino sobre la distopía crítica, que es como
como el tema central del young adult contemporáneo. Pero él dice, hay una cosa que es clara en las utopías críticas, en la ficción, que tiene que ver con estos libros, que son como los grandes libros que se estudian dentro de cuando se estudia la ciencia ficción como literatura, estos suelen ser como libros que siempre están presentes en ese tipo de estudios. Él dice, hay una cosa general en la utopía crítica que es el rechazo a las jerarquías, la dominación y la celebración de la emancipación del ser. Pero, sí, siempre hay una desviación externa. Uno siempre compara su utopía contra el otro. No es decir como, ay, vivimos en un lugar perfecto. No, es perfecto porque, mire esto. O, uy, ellos están haciendo esto y nosotros estamos haciendo como algo parecido. ¿Qué problema? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Todo el tiempo, esta utopía que es la cultura se está enfrentando a otros, ¿sí? Y está asumiendo las consecuencias de sus actos. O sea, no es que pasen como caballos aplastando todo, sino que hay como una reflexión profunda frente a cada acto que la cultura hace. Luego sigue esta, que no me la leí. La odié. ¿Sí? No pasé de la página 50. Odié al protagonista y odié al dron. ¿Sí? Me caen muy mal. Entonces, esto es un señor que es un jugador. ¿Sí? Él se dedica a jugar juegos. ¿Sí? Y Marwin Shkreli es un dron que está un poco psicótico y entonces decide chantajearlo para que le ayude con una misión porque él quiere volver a ser parte de Contacto porque lo echaron por inestable. Pero hay unas mentes a las que les cae bien, entonces chantajea a este señor para que se vaya en una misión de 2 años a otra civilización donde todo el poder y la estructura del Estado es a través de un juego que está más arreglado que volverlo a decir. Entonces los pobres siempre serán pobres, los ricos siempre serán ricos. Entonces, ¿qué hace este señor? Contrasta las estructuras sociales a partir del juego que hace esta civilización, que finalmente gana este señor, termina desestabilizando políticamente esta civilización y se devuelve. ¿Sí? Eso es lo que pasa en esta novela, de la cual no les puedo decir más porque los odiamos. ¿Sí? Y luego llegamos a la tercera de estas primeras novelas, que es la novela seminal de la cultura. ¿Sí? Esto nace de que el autor, Iain Banks, se le ocurre que existe este señor que era Dennis Calwell, y dice, es un tipo, es el hijo de su padre, recordemos una vez más que era un marín, ¿sí? Entonces es como el soldado perfecto, ¿sí? Pero él dice, en una sociedad perfecta como la que yo me estoy imaginando, este señor, ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces imagina para qué sirve. ¿Sí? Es que dicen, una sociedad perfecta en la que nadie tiene una pelea, en la que no hay guerras, no hay nada. Pero a usted le gustaría que esta sociedad aquí al lado fuera un poquito mejor y lo podemos hacer con un par de armas nucleares bien puestas. Necesito que me ponga esas armas nucleares. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo de ese cargo. Esto está narrado en 2 líneas narrativas. Entonces los capítulos van intercalados. Un capítulo va para adelante porque Disiet va y lo recluta para una nueva misión. Disiet es como el agente de contacto que lo maneja él. ¿Sí? Y le dice, bueno, tenemos una misión, y los capítulos impares van con la misión y los capítulos pares van para atrás en la vida de ese Calwell, y los 2 se terminan tocando en un mismo punto en el último capítulo. Y es una gran sorpresa. De verdad lo logra. O sea, vamos para el pasado hacia el futuro y llegamos al mismo punto. Es muy bueno. Esta es, tiene problemas escriturales, claramente, es una obra muy seminal, pero digamos que como está narrada en sus tiempos paralelos, que logre llegar al final todavía con sorpresa, de verdad es una cosa bien, bien agradable de la ficción. Digamos que les voy a echar un chiste como ciudadanos del espacio, y es como, entran a un bar, un Komodan, un Chelgarian y un Chandoso. El Chandoso es alguien de la cultura. Usted coge un perro de esos que cuestan 3 millones, que tienen más papeles que uno, así finísimo, y usted lo suelta en las calles, y en 4 generaciones será esto. ¿Sí? Será un Chandoso. Así se ve un ciudadano de la cultura. ¿Sí? O sea, el cuerpo es un medio de expresión.
todo ciudadano de la cultura está mejorado, aumentado, entonces usted tiene mejores defensas, usted es más inteligente, usted es más fuerte y se ve como a bien le venga en gana verse. ¿Sí? Hay un personaje que es un arbusto. ¿Sí? Las mentes no recomiendan hacerse ese tipo de transformaciones. ¿Por qué? Porque a medida que usted deshace su cuerpo, la mente cambia. Y volver a un cuerpo sólido es muy difícil. Eso es lo único que te van a decir. Si tomas esa decisión de como volverte vago en tus límites, no vas a poder volver a tener límites fijos. Bajo tu responsabilidad. ¿Pero la quieres hacer? Empecemos. ¿Sí? Entonces, la cultura es esto. O sea, un ciudadano de la cultura se distingue en un bar de la galaxia porque es el chandoso. Es esa cosa que no tiene como forma. ¿Se ve? Eso es un ciudadano de la cultura. Ahora, esta es la descripción de ese calvo de la cultura. ¿Sí? Es como, sí, esta gente se ve súper pacífica, de verdad es como no hay armas, esta gente vive jugando la vida, pero en esa suavidad, ¿sí? También hay una cosa que en el fondo puede ser muy peligrosa, ¿sí? Y esa es la metáfora con el océano. Es como, sí, son muy chéveres y se ven todos suavecitos, pero la cultura, son 30 trillones de panhumanoides y razas varias, ¿sí? Porque son panhumanoides, drones y mentes. Esos son los ciudadanos. ¿Capital y forma de gobierno? Ninguna. ¿Sí? Pero la sección de contactos se encarga de todo lo diplomático. La economía, post-escasez. Bien dicho en la cultura, el dinero implica pobreza. Y el idioma. Entonces, el idioma escrito es una grilla de 3x3, es decir, que se ve muy parecido al hangul, al coreano, que es una grilla. Las mentes utilizan una versión tridimensional de la grilla y a partir de eso empiezan las diferentes versiones del Marain, que son las cifradas, ¿sí? Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un idioma que, como todos los idiomas, dice, modifica a la persona que lo empieza a hablar. Usted empieza a pensar en un idioma y usted empieza a pensar en las implicaciones sociales detrás de ese idioma. Entonces, cuando usted aprende a hablar Marain, usted empieza a pensar como alguien de la cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces empiezan los detalles del Marain. No hay género, ¿sí? Porque si usted se ve como si quiere ver el género, ¿por qué? No hay necesidad de género, ¿sí? El género se usa con la gente que viene de afuera, que sí, es mujer y que es hecha. Ah, ok. Entonces, aprende uno a hablar en femenino para hablar con esa persona, ¿sí? Porque acá adentro eso no existe. ¿Sí? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Sí? ¿Quiénes tienen ciudadanía? Los panhumanoides, ¿sí? El efecto chandoso una vez más. Los drones son, un dron estándar es como una maleta, piénselo de alguna manera, es como tiene el tamaño de una maleta y tiene un campo aural de colores, que es la manera en la que le expresan al otro su estado de ánimo, porque es políticamente correcto cuando uno interactúa con un panhumano que sepa si uno está bravo, si le está mamando gallo. Entonces los colores del aura son para esas interacciones sociales. Los drones secos y antipáticos no tienen colores. Entonces uno no puede saber en qué tono le está diciendo lo que le está diciendo a uno. Pero eso es porque son antipáticos. ¿Sí? Perfecto. Y las mentes tienen el tamaño de un Transmilenio. Ese es el tamaño de una mente. ¿Sí? Piénselo. Pero son 15.000 toneladas de peso. Y el interior está toda en el hiperespacio. ¿Sí? Porque ahí es donde se hacen los procesos. El exterior es un cascarón que protege esta estructura, tiene drones de servicio que la mantienen limpia, aceitada, brillante, sensores, un pequeño motor, pero eso es una mente. ¿Sí? Como son máquinas, pues tienen una programación básica. ¿Sí? Siguen siendo máquinas. ¿Sí? Lo que pasa es que son máquinas a las que se les permite desarrollarse como individuos y claro, se desarrollan a una velocidad monstruosa. ¿Sí? Y aquí uno puede ser lo que quiere hacer. ¿Sí? El por qué hace esta apuesta en las máquinas. Esto es una nave. ¿Sí? Porque él dice, una sociedad que es racional usa las máquinas. ¿Sí? Y esto viene cuando él estudió sociología y estaba con su mejor amigo haciendo un trabajo de campo en unos muelles.
y estaban los obreros, estos son los 70, comienzo de los 70. Y los obreros estaban muy descontentos porque sentían que el patrón los estaba estafando. Y uno de los obreros le dice, venga, me presta su calculadora. Y entonces el man se va con la calculadora y hace las cuentas de todo lo que había. Y dice, hermano, usted nos está tumbando. En vez de gastarse el día contando, la calculadora le soluciona el problema. Él dice, esa es la solución. Para eso es la tecnología. Para solucionarnos los problemas. ¿Sí? Por eso, las mentes vienen preprogramadas. Igual se les da absoluta libertad para hacer lo que quieran. Entonces, estas son las variedades. ¿Sí? Entonces, si es un ship mind, no hay diferencia. ¿Sí? La nave es la mente. ¿Por qué? Porque la nave termina siendo como su cuerpo y uno vive dentro del cuerpo. ¿Sí? Las que no son nave son los orbitales, ¿sí? Las rocas, que son como los primeros, antes de que, como los habitáculos más clásicos de la cultura son rocas. ¿Sí? Los stores, que son, pues, casi todos son secretos de alguna manera, ¿sí? Porque es donde se almacenan cosas de la cultura, y las universidades. ¿Sí? O sea, que ya son sabios, ya tienen 5.000 años de vida, entonces se dedican a difundir su conocimiento con otras mentes y otros ciudadanos de la cultura. Y las atípicas, ¿sí? Entonces las hay excéntricas, ¿sí? El Sleeper Service es una nave que ya es bastante excéntrica. Ella decidió que no quiere tener tripulación, pero está dispuesta a llevar gente. Entonces, es gente que se pone en estasis. Ese es mi teléfono para un medicamento. Anular la alarma, por favor. Está dispuesta a guardar gente que se pone en estasis para que la despierten cuando algo interesante pase. Pero la condición es que ella pueda hacer arte con esos cuerpos. Entonces, hagan de cuenta que quiere como la balsa de la medusa. Pues coge los cuerpos y los pone como si fueran la balsa de la medusa. Y así tiene pabellones enteros, o sea, prácticamente toda la gente que tiene almacenada está representando alguna obra de arte. Ese es el Sleeper Service. ¿Sí? Es un poquito excéntrica. ¿Sí? Las que están de sabático es como, ay, no, estamos como un poco aburridos de estar aquí en la cultura, nos vamos a ir un rato. Y se van. A veces vuelven, a veces no. Las ulteriores son como, no, esto como, no, creo que nos vamos a abrir del parche, porque un gran número de panhumanos y máquinas se abrieron de la cultura por la guerra. Decimos, no estamos de acuerdo, nosotros no votamos a favor de la guerra y queremos seguir siendo pacíficos, así que nos vamos. Entonces las ulteriores son las que después dicen, ¿saben cómo nosotros nos vamos con ese parche? Las conversas son máquinas que lograron inteligencia en sus respectivas civilizaciones, pero de pronto viene una civilización llena de fascistas de carbono que no le permiten a las máquinas ser libres, entonces se van a vivir a la cultura. Las olvidadas son, me encontré con fulano, ¿no estaba muerto? ¿Se no murió en la guerra? No, me lo encontré. ¿Por qué pasa? ¿Sí? Las absconder son como, tengo una misión especial, no te voy a decir cuál es, porque es una misión secreta. Adiós. Las que están locas, porque eso pasa también. Pues si uno lleva 5.000 años procesando al hiperespacio, pues no, se puede no volver. Eso es normal. ¿Ah? ¿Pausa ya? Listo. Pero los nombres. Sí. Listo. Sí, déjeme llegar a un punto. Aquí cada quien se bautiza. Sí, estos son nombres de naves todas. Sí. Entonces, claro, los nombres dicen mucho. Entonces, por ejemplo, The Anticipation of a New Lover's Arrival es una nave que trabaja como embajadora de la cultura. Entonces va y conoce gente chévere, o sea, ella quiere conocer a su nuevo amor. Sí, es una nueva embajadora. Sí, ¿cuáles son? Elon Musk usó 2 nombres de estos para sus naves. Creo que fueron...
The Anticipation of a New Lover's Arrival y No more Mr. Nice No Guy. More Mr. Nice Guy. Ya saben a qué es ese tipo de novela, ¿no? Of course, You I still may like not it. be the coolest person here. Y entonces, claro, las naves grandes pueden tener hijitos, ¿sí? Reproducirse, ¿sí? Entonces el parent ship es la nave que es madre de las siguientes. ¿Sí? Size isn't everything. Es una nave que tiene 80 kilómetros de largo. Size isn't everything. Falling outside the normal moral constraints. Es fantástica, la van a conocer en una siguiente novela. Todas aparecen en las novelas, ¿sí? O sea, estas son naves que aparecen como personajes en las novelas. Yes, of course I still love you. Of course I still love you. No parece confiable. Ahora, esta es una conversación. Dice, está viajando en esta nave para encontrarse con Secalwe en la tercera novela. Y cuando llega a la nave, todos tienen gripa. Es como, ¿por qué todos tienen gripa? No, es que estábamos aburridos y descubrimos que esto pasaba en un planeta y entonces no lo inoculamos. Pero es muy extraño. Entonces nos la vamos a quitar para hacerte una fiesta de bienvenida. Pero Seni, que es el avatar del xenófobo, que es la nave, está en una etapa furry. Entonces la fiesta es furry. Y el avatar es como un gran peluche que ella va abrazando por la nave. Y entonces Seni le está haciendo pataleta. Sí, entonces ella le dice como, Seni, eres una nave, o sea, puedes destruir un planeta. Y le dice como, sí, pero cualquier... Es you, que son las que llevan muchos humanos, que son como las que viajan por ahí. Y dice, cualquiera puede hacer eso. Está haciendo pataleta. ¿Por qué? Porque de verdad las mentes son lo más divertido de estos libros. De aquí, si quieren, paramos. Sí, Bueno, ya vamos entonces a jugar nuestra tómbola y a consumir algo del tecillo. Hay té, hay galletas, hay dulces. Hay gente nueva, entonces les voy a comentar de qué trata la tómbola para todos. Como siempre, mi clarísima explicación de la tómbola comienza ahora. En la tómbola cada uno de ustedes coloca 10.000 pesos dentro de... No, se los dan a Tam. Le dan 10.000 pesos a Tam, cada uno así como así de... Pa, y los vamos acumulando. Y les vamos a dar un nombrecito en un papelito. Y los nombrecitos los metemos en una bolsa. Y pateemos la bolsa. ¿No hay bolsa? Sí, sí, todo bien. Solo huele a mandarina. Y metemos los nombres en una bolsa que huele a mandarina. Y alguien cuya primera vez esté acá va a sacar un nombre y la persona que saque ese nombre se va a ganar todo el dinero que ponemos en la tómbola. Generalmente el que gana la tómbola se está llevando como entre 150 y 200 en libros. Generalmente se lo ganan los que vienen por primera vez, nunca me lo he ganado yo. Entonces también pueden poner sus 10.000 pesos y echarle buena energía que no la gane. Si se gana un bono, y el bono se gana por libros. Como siempre, la explicación más clara de la tómbola, gracias. Y échenle fuerza a ver si me la gano yo, no sean malitos. No. Entonces, Matos y Melba. Entonces por acá la tómbola y por allá el té. El té está delicioso, lo garantizo. Ya me tomé un alcohol por eso. Por eso digo que tómense un stick, es lo más delicioso que hay, es riquísimo. ¿Qué hermano? ¿Usted por qué tiene palita de caballo? ¿Melbas con B o Porque con puede B? que no está bien. ¿Matos? ¿Melbas con B o Póngela. con Sí, ¿usted ha pensado que vivir los 40 con Listo. cabello largo y canas? Eh, Yo lo he pensado. Me voy a ¿Se van cortar el acercando? cabello, Es que solo las alguien más. Yo odio manejar de negro. Es como, Espera, ¿sí? venga, le voy a recibir estos días y pago por usted. Tengo 20. No me acoses. Deme un segundo. Señor. No me La tómbola acoses. siempre se pone buena, de verdad. Es harto dinero. El que se la gane es feliz. Listo.
Nuestros pasados ganadores lo Ya estoy aquí, háblame. ¿No es cierto? Los pueden demostrar. Nuestros pasados Llega ganadores. primer día. Primer día, ¿te llamaron? ¿Qué fue? ¿Vas a dar la Rodrigo, tú y quién más. Lo paso. Sí, thank you. ¿Quién más? Quiero ver ¿Tú? quién me estaba mensajeando. Estamos en pausa. Si se corta, voy a poner otro video, ¿no? Obviamente. Si alguien de alguna vez ve este video, voy a poner otro video. Listo. Voy a ver si compro algo. Acá, como puedo ver. Ah, muchas gracias. Volviendo a conectarse. Está. Luis Carlos Barragán dice saludos a Rodrigo, a todos. Eso era lo que sonaba, ¿no? Sí. No, hay un reguero de mensajes raros. Uf, dice muchos sí. Uy, no. Vamos 100.000 pesos. ¿Alguien Matos es más va a un kit, participar, sí, chicos? Bueno, vamos a dejarla Vamos acá. 100.000 pesos al Listo, libro. ya seguimos transmitiendo. Es como Navidad. ¿Cuánto? Mejor que Ahí falto Navidad. falto yo. Espere, vuelvo a colocar acá nuestra transmisora cámara. Uy, hay gato de blanco. No quiero ponerme de acá. Hola, ¿hay gato de blanco? Sí, yo estoy Ay, ¿ya pusiste los míos? Yo también quiero entrar. Cámara, ¿esta? Me parece un billete de 10. ¿Vas a participar? Tengo acá un billete de 20 que te intercambio con el 10. Sí. ¿Puedo utilizar tu teléfono para verificar cómo puede cuadrar? Que es una locura colocarlo contra los dedos. Porque no puedo estar conectando. Lo envié por WhatsApp, entonces abro el enlace de WhatsApp para no quedar sin materia. No estoy conectada a la librería. ¿Tienes? Ah, sí, estoy transmitiendo. Perdón. Listo, vamos 130.000 pesos en libros, chicos. Es una cosa genial. Aquí hay Son de 130, entrenle, de verdad. Hay cosas geniales de todo tipo, muy divertidas. 130. Cierto, Daniela. Cierto, Vera, ellos han comprado cosas increíbles. Ganarse esto ¿Quieres es de las hacer mejores algo? cosas que le puede pasar a uno en el año. Lo sé porque no me ha pasado. Quiero que lo... Mi año ha sido un año depresivo porque no me lo he ganado. Entonces, piérdanle el cariño de 10.000 pesitos y entrenle a la tómbola. Y tenemos un Porque botón la de vida es una tómbola. Es que lo que pasa es que está hablando. Marco, Listo, ya. la enciclopedia del mundo, los libros están en venta. 6 novelas. Entonces, no, Faltan 2 trilogías. ¿Ya? pero tienes... Sí, claro. Mina, Necesito una lora traída. necesitas vino. Es un sabor mucho más fuerte. Probablemente. Pues, Sí, son 130. No, ya. Listo, listo. Ah, y no te corres tanto hacia allá, ya estás fuera de cuadro. Pero ¿Cuál es mi límite? acá te ves buscar esto y ya, pero ya. ¿Tú respiras? ¿Hacemos ya lo común? Ah, sí, de una. Porque la vida es una tómbola, ¿Me acuerdo del tómbola. programa? Y tengo un Tengo steak memoria de pollo. Sí, otra. chicken. No, no las doblen, eso ahí. Pero esa parte, mira una y esta parte. estoy metiendo las... Nota mental, no volver a decir improvisemos. No mental, no ponerme esto. Alguien que sea su primera vez acá, que quiera sacar la tómbola. ¿Es tu primera vez, cierto? Sí. ¿Quieres ser nuestro tombolero? Eso es, tombolero. Tomolero y modelo. Sí, sí. No, estábamos en el Es proceso. que es la inspectora de rifas con los espectáculos. Está garantizando la transparencia. Sí, El proceso. listo. Hay un billete que está roto. Sacúdanlo y Eres negro. totalmente.
Changuitos, hagan changuitos, hagan changuitos. Yo quiero. Andrés. ¡Andrés! ¡Eh! ¡Felicitaciones! Siempre se la gana. ¡Qué bien! No fui yo. ¡Qué divertido! Tono, foto y seguimos. Ahorita con El principal objetivo lo logré. El botón lo dejé ahí. Y mantenerlo No, no, blanqueado. mentiras. De una vez, allá hay. ¿Qué? El botón y foto. Con el mío. ¿Tiene Pero que cuando retirar? tengas el No, pero pues. Ya lo están haciendo. Ay, con cuidado. Lo atrapé. Increíble. Coordinación motriz. Eso pasa Funcionó. cuando me pasa lo que hace no tener cerveza en el sistema. Con la presentadora del día. Con la presentadora del día. Eso, gracias. Vale. Ahorita entonces Espérate. y Ya el está. botón es tuyo. Espera, el botón es espera, tuyo. no, Andrés, no te vayas. No, sí, Te persigo. ya, exacto. Más bien mientras mato, sí. Ok, ¿Listo? entonces, les he hablado de contacto y son agentes de contacto. ¿Y contacto? ¿Qué es contacto? Contacto es la otra cara de la moneda de Star Trek y su directiva primaria. Star Trek dice, es una civilización primitiva, dejémosla ser, dejémosla florecer. Contacto es como, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Quieren hacer parte de nosotros? ¿Sí? Así es como la cultura crece. ¿Sí? Y contacto es uno de los grandes motores. ¿Por qué? Porque contacto se está asegurando, señor. No importa en qué estado esté la cultura, No. o sea, no importa en qué Hay estado esté límites. yo. Hay límites. No, ok, Nosotros somos una civilización de nivel 3. ok. Andrés, Ya vino la cultura. ¿tienes apellido? Ya llegaré. ¿Sí? Pero esencialmente es como somos los chicos buenos y como somos los buenos les vamos a enseñar a todos a ser buenos y que sean como nosotros. Como si fueran misioneros. Claro, pero misioneros seculares. Sí, ¿eh? O sea, no hay otro propósito para contacto que crecer. ¿Sí? Y entramos a las siguientes novelas. ¿Sí? Entonces, The State of the Art es cuentos cortos y una novela corta. Entonces, estos cuentos cortos, a algunos parecieran que no se desarrollan en la cultura o en los márgenes, son muy divertidos, pero lo más chévere es la novela corta, que es La Misión, en la que vienen a la Tierra, en los 70s. Es un capítulo de Star Trek. Entonces, esto es el xenófobo en una misión previa con 17 más. ¿Sí? Entonces, esta gente pasa 2 años en la Tierra, ¿sí? Midiendo, fotografiando, escaneando, aprendiendo idiomas, se llevan todo, se llevan la música, o sea, se llevan copias de todo. Y los agentes lo que hacen es que adoptan un exterior humano, ahora sí, y los mandan a vivir a todas partes del mundo. Ya se está acercando el final de la misión y entonces hay que empezar a tomar una decisión, ¿sí? Entonces, el xenófobo está muy ocupado, no le está prestando atención a su tripulación porque sigue mandándole postales a la BBC para que por favor le permita utilizar una canción del señor Mr. David Bowie que se llama Space Oddity porque quiere ponerla para que su tripulación la pueda escuchar. La BBC nunca le contesta, pero él sigue mandándole postales a la BBC. Entonces, por lo tanto, no le está prestando atención a la decisión que está tomando la tripulación de qué hacer con la Tierra. ¿Sí? Entonces, lo que hace él es una mirada muy crítica a la Tierra a través de 3 posturas. ¿Sí? Una, que es la de SMA, que es como ya tenemos que intervenir. O sea, esta gente es horrible consigo misma. ¿Sí? Es mezquina consigo misma, es dañina consigo misma. O sea, hay que parar esto ya. O sea, necesitamos intervenir y civilizarlos. ¿Sí? Hay otros que dicen, no, es una civilización de nivel 3. O sea, nos vamos a llevar a sobrevivir a sí mismos. Sí, démosles espacio o para que superen todo esto o se maten, cualquiera de las dos, pero que sea su desarrollo normal el que los lleve a algún punto y vengamos en unos 200 años y ya estén esperemos, ¿no? O sea, no sabemos, ¿sí? La tercera opción la propone uno de los tripulantes que nunca pudo bajar a la Tierra porque
Cuando llegó a la misión, en ese momento medía 3,5 metros y tenía un torso gigante. Y entonces le había dicho a la nave, hombre, si me saco pelo blanco mucho y empiezo a bajar por el Himalaya, la gente va a saber quién soy y voy a poder interactuar con ellos, porque voy a parecer un yeti. Y la nave le dice, no. Entonces él empieza a consumir cultura popular, entonces invita a todos a una cena donde tiene un sable láser que funciona claramente, una capa de Superman, un uniforme de la Federación, y los arenga para que lo elijan como su capitán y accedan a su tercera opción con el planeta Tierra, que es poner una singularidad en el corazón del planeta y largarse. Y que el agujero negro los consuma a todos. Porque creen que eso es lo mejor que podríamos hacer con la civilización humana. Finalmente la decisión es, los vamos a dejar para que sigan su proceso. Y nos asomaremos en 200 años a ver qué pasa. Y eso es Distant Future. ¿Sí? Y entonces empezamos ya a ver cómo funciona Contacto. O sea, Contacto se va desarrollando pues, a lo largo de todas las novelas. Entonces Contacto tiene dividida la galaxia como en sectores, donde está la influencia de la cultura. E intentan que haya al menos un agente de cada una de las secciones de Contacto. ¿Sí? Entonces, circunstancias especiales es como con la que uno más se ha ido relacionando a lo largo de los libros. ¿Qué son las circunstancias especiales? Pues aquellas cosas que requieren como una atención más detallada o acción puntual. ¿Sí? De Quitudinal Service, o quietus, como le dicen coloquialmente, se encarga como de los muertos, o la gente que está en estasis, o la gente que está en el virtual. ¿Sí? Entonces uno, ya vivió 400 años con un cuerpo y entonces quiere lo que quiere, no sé, es pasarse los próximos 100 años jugando Final Fantasy, pues uno se va al virtual y se pasa 100 años jugando Final Fantasy en el virtual. ¿Sí? De eso se encarga Quietus. Restoria, comúnmente llamada Pest Control, o sea, control de pestes, se encarga de lidiar con todos estos remanentes de esas culturas a las que se les ocurrió que era muy inteligente crear un dron poco inteligente que se autorreplicara a sí mismo. ¿Sí? Y entonces de repente no hay uno, sino 1.000 millones. Control de pestes. ¿Sí? Entonces ese es su trabajo. ¿Sí? Y Lumina, que es el Department of What the fuck. ¿Ustedes qué es lo que hacen otra vez? Y esta gente se encarga de lidiar con la sublimación. La sublimación es que, pues, esto es una galaxia en la que todo el mundo está en diferentes estados, unos pares, otros más abajo, pero no somos los primeros. O sea, la galaxia es muy vieja. ¿Sí? Los otros están o ancianos y entonces se dedican a hacer cosas raras como coleccionar planetas muertos. O sublimaron y es como ya, o sea, nos vamos de este plano y nos vamos a otro. ¿Sí? Y Lumina se encarga como de lidiar con ese tipo de cosas. ¿Sí? La siguiente trilogía es lo más alto, lo más bajo y los pares. ¿Sí? Entonces, en esta novela está protagonizada casi completamente, el 96% de los protagonistas son mentes. ¿Sí? Aquí no hay un pan humano, o sea, hay uno y sirve solo para ejemplificar una cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Se encuentran con un exception, o sea, es una cosa que se sale incluso de lo que las mentes más paranoicas habían planeado, ocurre. Y entonces, ¿cómo funciona el universo de Banks y cómo funciona el viajar más rápido que la velocidad de la luz? Esencialmente los universos en expansión pues tienen límites y hay un límite alto y un límite bajo entre los universos, para que uno lo entienda, y las naves lo que hacen es que se conectan a esa línea divisoria que está llena de energía y por eso es que uno viaja rápido. Es como la manera más sencilla que tengo de explicarles esto. Y aparece una esfera negra de la nada. Y esto se vuelve una gran excusa para que pasen un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, el Sleeper Service tiene una persona adentro despierta. Y es que hace muchos años le dio por hacer de casamentero entre esta chica y un chico. Pero el chico era un perro.
Pero entonces se enamoraron y entonces él decide que no, que son la pareja perfecta y que les va a ayudar a vivir la vida perfecta. Entonces, para matar las inseguridades de la chica, el chico se vuelve chica y se embarazan mutuamente y entonces viven en un lugar idílico y alguien llega de visita y él se acuesta con la mejor amiga de la mujer. Y la otra se emputa, lo intenta matar y terminas matando al bebé. Entonces, claro, crimen, o sea, esto ya es una cosa muy seria. El chico decide volver a ser chico y seguir su vida e irse. Y la nena pone en estasis el embarazo y lleva 40 años embarazada, viviendo en una construcción dentro de la nave idéntica a la casita feliz. Entonces, cuando esto ocurre, hay una raza que es un poco primitiva. Se llaman los Afrenta, porque así les puso la cultura. Y a ellos les pareció buenísimo ese nombre y se quedaron con ese nombre. Son una afrenta para la cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces apenas llegaron a la etapa en la que podían modificarse genéticamente, modificaron a las hembras para que el sexo fuera doloroso, por ejemplo. ¿Sí? Se modificaron los machos y entonces tienen que pelear por un lugar en su sociedad y si no, los castran. Y apenas los castran se vuelven cobardes, débiles y miedosos, para que los otros los puedan torturar todo el tiempo. ¿Sí? Son una afrenta. ¿Sí? Y hay un grupo de naves que quieren utilizar este evento que ha ocurrido para sacudir a la cultura entera. ¿Sí? Entonces, ese es el escenario en el que esto se desarrolla. Esto es un Afront, ¿sí? Con su colección de armas, porque es muy importante la colección de armas. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces aparece The Interesting Times Gang. Y es un grupo de mentes que están viendo cómo hacen para que todo sea más interesante. Es como todo es demasiado tranquilo en la cultura. Hay que hacer que las cosas sean interesantes. Entonces están siempre buscando algo que pase para potenciarlo. Se vuelve muy divertido. La vida está muy divertida. ¿Sí? Y esencialmente esto es un poco lo que está pasando. Esta son dos historias. La historia de la doctora y la historia de el guardaespaldas. La historia de la doctora está contada por un espía, ¿sí? Que es el asistente. ¿Sí? Entonces, esta es una mujer doctora, y entonces uno ya empieza a darse cuenta que esto es un poco como medieval, esto es como una historia en ambiente medieval. ¿Sí? Y es una mujer doctora que llega a un reino y entonces se hace famosa y entonces se vuelve la doctora del rey y entonces todo el mundo en la corte la odia porque el rey les escucha todas esas cosas que ella dice extrañas, dementes y locas, como que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, como que la gente pueda votar por alguien que le ayude a administrarlo todo para que haya un orden central, como para que la gente se lave las manos antes de consumir alimentos. O sea, tiene habla de unas cosas muy locas esas. Entonces la corte la odia porque el rey la escucha. Y esa es la historia de la doctora. En el reino vecino, ¿sí? La historia del guardaespaldas es el guardaespaldas del tirano que acaba de tomarse el poder y que quiere empezar a invadir a los vecinos para crear un régimen único y, no sé, como una China, ¿sí? Como conquistémoslos a todos y organizemos. Entonces, una medida que va leyendo, va encontrando este par de personajes cuyas historias no están contadas por ellos, sino por sus respectivos espías, ¿sí? Son agentes de la cultura. Uno pasivo y uno activo. ¿Sí? La doctora es un agente activo. Está metiendo ideas, ¿sí? Para llevar a esa civilización por un camino. ¿Sí? Y él es un agente pasivo. ¿Sí? Este señor, con sus ideas de unidad y prosperidad, puede funcionar. ¿Sí? Y esto es un dron de combate, que es la daga que ella carga, que es la que la protege, pues porque es una mujer sola en un ambiente en el que una mujer sola corre muchos peligros. Entonces, por eso siempre esta ha sido la portada de ese libro, ¿sí? Y luego viene esta, aquí llegué yo a la cultura, por esta novela. ¿Sí? Y esta es la novela de los pares,
Sí, es una, ya, entonces no es como esta cosa ultra primitiva, no es esta cosa donde son solo mentes y esta cosa intergaláctica, transdimensional, sino que aquí es una relación entre pares. Hay un evento social, sí, que es un concierto para conmemorar los 800 años de la batalla de las Novas Gemelas, donde la hermana o ella, porque hay una nave, va a la guerra, antes de ir a la guerra deja una copia, la destruyen, activan la copia, va a la guerra, después descubren que la original o la primera, hay una cosa interesante sobre quién es la original, estaba viva. Entonces lo que hacen es mezclar sus estados mentales para volver a ser una, pero siguen su vida independiente. Sigue la guerra, destruyen a la original y queda la otra. Después de ser una nave, decide volverse un hub, que es la que controla los anillos. ¿Sí? Y entonces está celebrando esta batalla porque en esta batalla además ella participó, pero murió su hermana. Entonces, este es un concierto. ¿Sí? Entonces, estos son los protagonistas. Esto ya son los 90, comienzos del 2000, y me encontré un estudiante de animación que ha modelado muchos de los personajes de las razas. Entonces, esto hace parte del trabajo de tesis del chico, que fue modelar algunas de las razas de la cultura. Entonces, el Hawk, que va con un avatar, el Homondan, que es Cabe, el Dron, es un dron viejo, entonces todavía tiene campos, y los Chelgarians, que son esta raza. La cultura cometió un pequeño error. Estaba interviniendo en los Chelgarians. ¿Sí? Los Chelgarians tenían una sociedad estratificada con unas castas muy estrictas, y entonces ellos empezaron a apoyar a un joven político con ideas libertarias, y entonces empezaron a apoyar a este señor, le empezaron a dar armas, conocimiento, tecnología, y esto se fue a la mierda, y los Chelgarians están devolviendo con un ataque para destruir algo simbólico. Si se les parece al 9 de septiembre, es eso. ¿Okay? Entonces, la nave tiene contratado a un Chelgarian, que es un exiliado, que es un músico, que es un genio, para que componga esta sinfonía para celebrar esto. Pero mientras tanto hay otro grupo de Chelgarians que están planeando el ataque, y entonces se van a, y este es el nuevo espacio que se nos presenta, que son las esferas Dyson, que son estas esferas que tienen ecosistemas completos, solo que estas criaturas tienen ecosistemas propios. O sea, cada Behemothur tiene ecosistema propio. Y los animales que existen en su ecosistema se pueden comunicar con él. Y él puede comunicarse a través de estos bichitos. Y entonces esto es como, por un lado, todo el problema político que es celebrar este evento, porque o sea, estamos conmemorando una batalla, y bueno, sí, se murió tu hermana, pero es un tema sensible, ¿sí? Y el compositor está al borde del desespero porque vinieron los otros, y los otros están planeando el ataque en un lugar que además, que es Massac, que es el orbital, que está... Massac es un sitio muy atractivo para la gente que le gustan las cosas extremas, porque la estrella a la que está Massac es una estrella inestable que se puede volver supernova en cualquier momento. Y tiene una población muy alta de gente que no tiene backup y se dedica a los deportes extremos. Entonces, Massac per se es como el sitio chocoloco de la cultura. Y los Chelgarian, después de la guerra civil, que a la cultura le tocó decir, ay, la cagamos, hacer disculpas públicas, decir qué fue lo que hicieron, volverse a disculpar, parte de la raza decidió sublimar, pero parte no. Entonces, esa parte que sublimó se sigue comunicando con los que se quedaron, y es, mis amores, sangre por sangre. Si ustedes no me pagan con sangre los muertos de la guerra, ustedes no van a entrar al cielo. Ya verán qué hacen. Y esa es la discusión. Entonces,
ahí volvemos a ver la utopía crítica, ¿sí? Es como nos estamos comparando con el otro todo el tiempo, es como, ¿por qué nos hacemos esto? O sea, ¿todo el mundo sublima o nadie sublima? O sea, es el problema. Y pues entonces esto es una novela como de misterio un poco, porque es como, va a ocurrir un atentado y quién sabe cómo perseguimos las pistas mientras seguimos planeando el concierto y todo sigue pareciendo muy normal, ¿sí? Y aquí hay como un insight muy bonito a lo que es una mente, ¿sí? Porque el Hub es una nave que estuvo en la guerra, ¿sí? Entonces es como, de alguna manera, esta novela además está dedicada a todos los veteranos de guerra, porque todos los protagonistas o participaron activamente en una guerra o su vida ha sido afectada por la guerra. Entonces, todos son veteranos de alguna u otra manera, todos los protagonistas son veteranos de alguna u otra manera. Entonces es como, hay cosas que uno sigue llevando y entonces lo que la mente reflexiona es que además a la velocidad y la manera en la que ella procesa el conocimiento, ese tipo de cicatrices nunca desaparecen porque ella puede recordar con perfecta claridad cuando mataba a alguien o su hermana murió. ¿Sí? No es el recuerdo de una mente que se vuelve difuso, que uno puede, químicamente nuestros recuerdos se van alterando, a ella eso no le pasa. Sus recuerdos siempre son 100% lo que vivió. Y es una cosa a la que no puede salir. Entonces es un personaje muy trágico, muy bonito a lo largo de la novela, y es la máquina la que nos recuerda esto. Y la última trilogía es porque todo el tiempo está uno como en la cultura, o sea, todo pasa como dentro de la cultura o con agentes de la cultura que están en algún lugar, y aquí es como, no, la galaxia de verdad es muy grande. Cuando empezamos las novelas, la cultura era una civilización de nivel 7, ya para esta última trilogía ya es una civilización de nivel 8, o sea, ya son los grandes, ¿sí? No son los únicos en el nivel, pero pues, o sea, es como nosotros nos sentamos en una mesa y otras razas se sientan en otra mesa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos otros jugadores que vamos a ir viendo? ¿Sí? Los Fleque, que son escala desconocida, o sea, nadie sabe esto, esta gente en su área de influencia cuánto tiene. Los Gisil fueron los de la guerra, entonces después de la guerra quedaron bastante disminuidos y muchas de las razas que habían estado aliados con ellos pues los dejaron, y la raza que había sido como su sponsor en el escenario galáctico, que eran los Homondan, también los dejaron un poco de lado con la crisis bélica, entonces también como que se fueron quedando atrás. Los Homonda no son muchos, pero están llegando a la vejez en términos galácticos, entonces es como todo el mundo está esperando a ver si se vuelven como unos viejitos excéntricos o si subliman. Perdón, confundí a los Sidran con los Gisil. Los Gisil son la raza que está como medio esclavizada a los Sidrans un poco. Viven ellos, son como unos cilindros que le dan la vuelta a la estrella, ¿sí? Como si fueran un orbital, como un anillo, como los de Larry. Y entonces los cilindros se van conectando y eso forma como un hilo, como un cordón, ¿sí? Que son como un montón de hilos entrelazados. Pero eso se entrelaza con otro cordón y otro cordón y otro cordón. Y estos son, o sea, la medida es que cada network de esta gente tiene más gente que la cultura. ¿Sí? Es una escala de mente. Y los Nautra Relicaria, que son como una especie de ositos, como unos zorros muy bonitos, que decidieron que de verdad son demasiado racistas y que no quieren relacionarse con nadie, entonces crearon máquinas para que las máquinas se relacionen con los terceros y ellos nunca tener que verle la cara ni oler a nadie de otra raza. Entonces mandan a las máquinas que crearon, que son inteligencias artificiales, y que es lo que públicamente cualquier otra persona conoce de su raza. Se ve que ya están como listos a su libro.
Los que vienen detrás, ¿sí? Estas son descripciones que copié de los libros de cómo se refieren a estas razas. Entonces, los afrenta son bolas de gas, ¿sí? Sanguinarias, sádicas y detestables. ¿Sí? Los Chelgarians, que ya los vimos en una foto anterior, son como tigres con demasiadas patas. Los Ylupe son cangrejos del tamaño de un humano. Y los Oct también parecen como cangrejos. ¿Sí? Estas son como las razas que van escalando en este. Y los que ya están como en otra cuenta, o sea, como una cuenta paralela. ¿Sí? Las civilizaciones sublimadas que pueden tener o no injerencia en los remanentes de su propia raza o meterse en los negocios y las vidas de otros. Las civilizaciones ancianas, que ya son un poco excéntricas, entonces se dedican como a lo suyo, ¿sí? Como a coleccionar planetas o a tallar planetas. Hay otros que se dedican a tallar planetas, entonces cogen planetas enteros y los tallan. Y los dejan tallar. Bien bonitos esos. Los Sintian son muy pocos y los pocos que quedan viven en el corazón de planetas huecos, que es un escenario que vamos a ver más adelante. Los Behematur son los que ya les mostré en la otra foto, que son gigantescos y tienen su propia ecología, ¿sí? Y luego están los Sin, las Solar Baskets y los Sail Seeds, que son como estas razas migrantes entre estrellas, ¿sí? O sea, son masivos, viajan por el espacio, se alimentan de polvo galáctico, andan por ahí, son inteligentes y los demás les valemos verga y no quieren saber nada de nosotros. Ellos solo quieren ir por ahí. Y empezamos con esta. Entonces, Mater. ¿Sí? Mater, y entonces hace el juego, entonces importa y es materia. ¿Sí? Hace ahí como un poco. Esto se desarrolla en los mundos huecos. Los mundos huecos son mundos artificiales, ¿sí? Y son un nivel y tienen 9 niveles, ¿sí? Cada nivel está conectado con el de arriba, con columnas estructurales y unas columnas huecas que permiten el paso entre niveles. El nivel central es la maquinaria y de ahí para allá hasta los dos últimos que no tienen atmósfera, que son los que se les dejan como a estas razas migrantes como para que parchen ahí, se reproduzcan, sí, normalmente se dejan para eso. Pero los niveles internos son razas en desarrollo, que fueron o plantadas, ¿sí? Alguien dijo, hagamos un experimento y pongamos vida y veamos qué pasa, ¿sí? Y deja que se desarrolle una civilización de la nada, o remanentes de alguna cultura que sublimó y entonces quedan 10.000, entonces esos 10.000 se van a vivir ahí. Es un sitio muy peligroso para vivir porque a veces se disparan como sistemas de seguridad y arrasan con todo el nivel, pero eso hace parte de su encanto. Y no se sabe para qué son, ¿sí? Al parecer esto era parte del conflicto entre los Veil y los Il, ¿sí? Los Veil los construyeron y son 40.000, de los cuales quedan 2.000 algo, porque los In destruyeron el resto. Iban todos en el perímetro de la galaxia y al parecer era una gran máquina que iba a encerrar la galaxia. Pero los In destruyeron casi todos y finalmente ninguna de las dos razas queda ya. Entonces lo que quedan son como 2.000 planetas huecos que están administrados por los Morhavet, y los Morhavet a su vez administran a razas menores que administran las razas en desarrollo que están en los niveles. Entonces ese es donde ocurre la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el nivel 8, que están ya como en una cosa como siglo XIV, diga usted, entonces hay un rey que tiene 3 hijos y una hija, de la hija no sirve para nada, o sea, para casarla con alguien, pero no, más allá de eso no tiene utilidad alguna. Entonces llega un señor, ellos son conscientes de dónde están, ellos saben que son una raza en desarrollo en un planeta hueco, ¿sí? Entonces llega un señor y le dice, ay, esa muchacha tan inteligente, y dice, no me sirve para nada, ay, me la puedo llevar. Entonces este señor, que era un agente de la cultura, se lleva a esta muchachita y dice, es una muchacha educada,
independiente, que está buscando mejorar su propia vida, es el perfecto agente de la cultura. Entonces se la llevan y la vuelven un agente de la cultura. Entonces esto se vuelve una historia de ciencia ficción y historia medieval, ¿sí? Entonces en el lado medieval, el mejor amigo del rey lo traiciona y lo mata en una batalla y a su hijo mayor, y entonces el hijo que le sigue, que era un borracho, termina huyendo con su sirviente para salir al exterior y buscar a la hermana para que la hermana venga y solucione el problema, porque él no puede claramente. La hermana, que vive en sus naves espaciales y en sus aventuras como agente de contacto, es como, ay, matar a mi papá y a mi hermana, ay, no, pues me toca como irse, pues sí, te toca. Ella se empieza a devolver. En el proceso de devolverse, los agentes de la cultura se dan cuenta que algo está pasando en ese planeta. Y algo muy serio está pasando en ese planeta. Que es el plot real de la novela, mientras nos cuentan la historia medieval del príncipe que está huyendo con su sirviente y la chica que regresa en la nave espacial, que no la pueden mandar oficialmente como un agente de contacto. Entonces en el proceso pues más o menos le están quitando las garras a la muchacha, entonces le están quitando las armas que tiene implantadas, las mejoras, pues porque tiene que llegar lo más parecido a lo que se fue. Y su compañero dron, todo agente biológico de contacto tiene un compañero dron, y es un dron de combate que tiene además, ellos lo llaman knife missiles, que son como la daga, ¿sí? Que son los que son solo armamento, es una inteligencia artificial básica, pero que es solo armamento. Entonces la mejor manera de poderla enviar con un knife missile es disfrazarlo de dildo. Entonces ella va en su equipaje con su dildo, que es realmente su compañero de armas durante la misión. Entonces, de verdad es una novela muy divertida, que todo el tiempo está como, y entonces el príncipe iba por los campos huyendo, y ella en su nave espacial, es como, todo el tiempo está como entre estas dos narrativas simpáticas. Es una cosa muy de Banks, que es muy divertida, ¿sí? Entonces, es toda la aventura del príncipe por salir, encontrar a su hermana, ir hasta donde los Morhavet, bueno, volver, y la aventura real de la novela, que es la acción del final, que es descubrir qué es lo que realmente está pasando y lograr salvar el mundo, literalmente. Esta, sí, es el virtual y el real. Él todo el tiempo ha estado hablando del virtual y el real, ¿sí? Es como uno se puede cansar de la vida real y entonces, no sé, irse otra vez a jugar Final Fantasy y luego volver, o que lo archiven porque ya todo está como conocido y entonces que lo archiven a uno. Pero el virtual cumple un papel muy importante porque es como, hola, están hablando de que al otro lado de la galaxia hay un sitio buenísimo, ¿no? Pues me meto al virtual, lo exploro y digo, ¿cómo así? Vamos. Sí, el virtual es muy, muy importante, o sea, no es como, aquí no hay nada que sea realmente adictivo porque finalmente usted produce sus propias drogas, ¿sí? Si usted se quiere drogar, usted solo lo piensa y se droga, ya, ¿sí? Y apenas sale es como, ay, necesito quitarme el guayabo, y le dices a tus glándulas que te quiten el guayabo. O sea, aquí nadie es adicto a nada porque finalmente el deseo, como no hay un deseo en el sentido negativo del deseo de la carencia, nada es adictivo finalmente, porque usted nunca tiene la caída de la droga, es mucho más fácil. Entonces, pero el virtual le permite a algunas razas todavía con pensamientos muy primitivos, como por ejemplo que a la gente hay que seguirla castigando después de muerta, ¿sí? Porque su civilización cree en una cosa que se llama infierno, ¿sí? Entonces, coger al criminal y en vez de matarlo, es meterlo al virtual en el infierno, ¿sí? Cosa que la cultura odia profundamente, como muchas otras razas, ¿sí? Esto es una cosa que además se gesta en razas que todavía están en niveles 5, 6, ¿sí? Entonces esto ha generado como una tensión en el resto de la galaxia porque el bando pro y el bando en contra están tensos. Entonces hay una raza, que no me acuerdo cómo se llama, que es como patológicamente honesta, es la descripción.
Entonces, ellos se vuelven los árbitros de la pelea. Entonces, lo que deciden los dos bandos es que se van a ir a la guerra, pero una guerra en el virtual, y el que gane decide el futuro de los infiernos. ¿Sí? Y este es uno de los personajes más divertidos de las novelas, ¿sí? Que es The Mason, que es el avatar de Mistake Not. ¿Sí? Entonces, estos son los protagonistas. ¿Sí? Los Sichultian, que son dos, ¿sí? Una esclava de Jolly Peppers, que es un playboy. Primichai, que son pauleanos, los de la mitad. Y esta es el Mistake Not. ¿Sí? Y estos son los personajes de la película. ¿Qué es lo que pasa? Esta historia empieza con el asesinato de la protagonista. ¿Sí? Porque es como, legalmente es propiedad del señor, y es una sociedad que ya está un poco avanzada, son como estos remanentes culturales que quedan. Y ella ha intentado huir por mucho tiempo porque el man la viene violando hace muchos años y bueno, es un esclavo. Y en el último intento de escapar, el tipo la mata. Pero unos años atrás ella había conocido a un avatar y entonces el avatar le dijo como que querría y ella le dijo, no, sorpréndeme. Y entonces el man le da una pastillita, ella se toma la pastillita y era un enlace neuronal. Y entonces el enlace crece dentro de ella y apenas la matan, el enlace manda la copia de su estado mental a la nave. Y entonces la manda a la nave más cercana. Y entonces ella se despierta en una nave y la nave le dice, tenemos un problema, porque es que usted está aquí, pero usted no es ciudadano de la cultura. ¿Sí? Y técnicamente, antes de morir, usted era propiedad de otra persona. Entonces tenemos aquí un problema. Entonces se activa un agente de quietos, ¿sí? Que tiene que venir a solucionar esto porque es un problema con un muerto. Así que esté vivo, pero es un problema con un muerto. Entonces el agente empieza a viajar a solucionar este problemita, ¿sí? Pero mientras tanto, esto va intercalado. De esos primeros capítulos es un capítulo por persona. Entonces, ¿quién es este humano? ¿Quién es este panhumano? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces cuentan la historia de Gibrek y luego seguimos con la historia de Primichai. Primichai hacen parte de una de las civilizaciones que está a favor de los infiernos. Ellos son académicos y entonces deciden, se consiguen un grupo de hackers y lo que van a hacer es ir al infierno, vivirlo, salir y contar el cuento. Chai la logra primero. Entonces, el siguiente capítulo, la historia de la gente de quietos. La historia empieza súper despacio y luego los siguientes capítulos ya son 2 personajes, los siguientes capítulos son 3. Confluyendo en un solo punto. ¿Qué es lo que pasa? Los infiernos van a mayor velocidad. Entonces la guerra va a mayor velocidad. Entonces, porque también tenemos la visión de la guerra. Entonces, ¿cómo es una guerra en el virtual? Entonces, claro, entonces hay una batalla que son como robots gigantes a lo mechs en un campo de asteroides dándose bala. Otra es que creen que la información donde están los sustratos que sostienen los infiernos está en el corazón congelado de un planeta, entonces los soldados se vuelven una especie de ameba que se va filtrando por las microfisuras del hielo para llegar a alta presión hasta el corazón. Otra aventura, otra secuencia de la guerra es seducir a alguien para conseguir información. O sea, es el virtual, ¿sí? Se puede pasar cualquier cosa. Pero entonces, a ver, tenemos este virtual que es un campo de batalla donde todas las batallas son nuevas, diferentes, divertidas, pero está el otro virtual en el que Chai sigue atrapada en el infierno. Y Chai pierde la esperanza. O sea, o sea, la han violado, golpeado, vejado de todas las maneras posibles, que ella pierde la esperanza y ella ya no cree que el real existe. Entonces el administrador es como, oye, así no te puedo torturar. O sea, necesito que tengas esperanza. ¿Sí? Entonces la manda
a un templo donde solo hay mujeres que han sobrevivido cosas muy horribles y pasa una vida entera, se hace anciana y muere en este templo, sanada, curada, otra vez con esperanza en la vida, para que la administradora la pueda volver a tocar. ¿Y porque es el infierno? Y mientras tanto afuera es como, en el real, es como, eso de sostener los infiernos es un negocio, pero las facciones ya están llegando en unos límites tenaces, entonces es como la guerra va a pasar del virtual al real. O sea, eso es lo que todo el mundo está viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la facción que está en contra de los infiernos sabe que está perdiendo la guerra en el virtual. Entonces va a decidir atacar en físico. Y que se vaya toda la mierda con tal de destruir los infiernos. ¿Sí? Y esa es la acción que se va desarrollando. Va a haber guerra. Esta muchacha viene a matar al que la mató. Y entonces se le pega de Mason. ¿Sí? Entonces, falling outside the normal modern constraints es la nave que la está llevando. Y el avatar, ella conoce al avatar en un bar de guerra. Es un bar de guerra. Es un sitio privado. Era una civilización que no tiene privado, que no tiene nada propio, donde todo es de nadie y nada es de nadie. ¿Sí? Pero este lugar es privado. ¿Sí? Usted solo puede entrar con invitación. Entonces ella tiene que conseguirse a alguien, en este caso otro avatar de otra nave, que logre que la inviten al bar, porque ella sabe que esa nave, que al parecer es un peligro, está ahí. Si ella llega, y es un bar de guerra, es decir, todo el mundo está viendo señal en vivo de campos de batalla reales en algún planeta de mierda. ¿Sí? Mientras parrandea, toma trago y pues disfruta el espectáculo. Y conoce a The Mason. The Mason se ve como un chico guapo, humano, ¿sí? Que es como... Es que le dice, no, es que este idiota quería ser el avatar de una nave y entonces, pues, yo decidí aceptarlo y me di cuenta, revisando su mente, que es un gran tabú, que le tiene como pánico a tener relaciones sexuales con hombres, casi homofóbico, mientras está rodeado de chicos guapísimos que lo están tocando. O sea, la chica es como, está viendo, ¿quién es este huevón? Sí, es la verdad, con este es el que me... Realmente se tiene que ir con The Mason. Realmente todo es mierda. ¿Sí? Y son dos personajes que son exactamente lo mismo. ¿Sí? Ambos son un producto de su propia sociedad los desprecia por lo que son. ¿Sí? La nave es una nave de guerra y ella es una esclava marcada, pero que es un trofeo social. ¿Sí? Se vuelven de alguna manera amigos, ¿sí? Porque se entienden y finalmente él sí la ayuda a llegar hasta su presa. Mientras intentan solucionar y que la galaxia entera no vaya a la guerra por lo que está pasando con los infiernos. Entonces hay una cosa muy interesante entre el real, el virtual y qué hacemos con el virtual. ¿Sí? O sea, ¿para qué lo usamos? Para perpetuar necesidades barbáricas y atávicas de nuestra propia cultura, como torturar a alguien porque cometió un crimen y torturarlo por los próximos 3000 años, que en el virtual son como los 400 que viviría una persona normalmente, o para qué lo usamos. ¿Sí? Es una cosa bien chévere y bien seria de eso. Y esta es la última novela. Entonces, esta es sobre esto de sublimar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una civilización sublima? ¿Sí? Entonces, los Gisit fueron una de las razas que pudo haber sido parte de la cultura. Hizo parte como del grupo que se unió y como que empezó a definir qué iba a ser la cultura y en el último momento deciden no hacerlo. ¿Sí? Entonces siguen su camino, es una civilización de nivel 8, siempre ha tenido muy buenas relaciones con la cultura, decidieron sublimar, es decir, toca hacerlo con tiempo, porque, por ejemplo, los niños no pueden sublimar, porque la decisión de sublimar es una decisión consciente. Entonces, los niños no pueden sublimar. Entonces, la gente tiene que dejar de tener hijos para que la población llegue a que sean todos adultos
y puedan tomar la decisión. Y entonces los Gisit están empezando a sublimar, hay una fecha, entonces todo el mundo lleva un contador para saber la fecha, hay gente que ya está empezando a sublimar, entonces el espacio en Gisit está como vacío. Y llega una nave diciendo, ay, hola, es que les tenemos un mensaje. Entregan el mensaje y la nave a la que se los entrega bota toda su arsenal sobre la nave y termina destruyéndole la estación espacial que estaba ahí. Y el mensaje desaparece. Una nave de la cultura iba pasando cerca y ve la explosión y dice como, esto está raro porque es que además los Gisit se están yendo y esto fue en espacio Gisit. Entonces empieza a llamar a todas las naves que están alrededor. Oigan, es que está pasando una cosa como rara por aquí. ¿Usted en qué está? No, yo estoy aquí con un par de clase de Gamin, que es una clase de nave, que están lidiando con una peste, pero fulanita está por allá y está con su parche, que son un par de gemelos, que son dos clases matón, pero sin armas. Y empieza como un chismerío. Literalmente es un chismerío entre las naves, como qué estará pasando, no, usted pregunte por acá, usted pregunte por allá, no, mire, es que hay un mensaje, sí, el mensaje, no, hay un fulano que lleva vivo 10.000 años, sí, de verdad lleva vivo 10.000 años, el man no ha hecho sino clonarse un cuerpo y volver esencialmente su cuerpo almacenamiento de sus memorias, y parece que el man sabe algo. Pero entonces, ¿qué hacemos? No, es que fulanita lo conoció, ¿no? Entonces vaya a buscar a fulanita para que vaya y hable con él. Y entonces esto se vuelve un nido de cotorras, que son las mentes, cada uno buscando pistas de qué es lo que está pasando, mientras uno desde el lado Gisit ve qué es lo que está pasando. Y es que hay dos razas, que es scavengers, ¿cómo se dice en español? Carroñeros. Carroñeros, gracias. Que son dos razas de nivel 4-5 que estaban muy cercanas al espacio de los Gisit, y entonces cuando ellos se vayan y dejen como ese hueco, porque además van a dejar tecnología, un montón de cosas, hay una decisión política de a quién le van a dejar esa herencia, ¿sí? Entonces, mientras se está lidiando el problema político de a cuál de las dos razas le van a dejar esto, está el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿y por qué el saber de este mensaje implica la muerte de todo el que esté cerca? Entonces, mientras las cotorras empiezan a sacar información y ver qué está pasando, pues lo que dicen es como, no, nos toca meter una fuerza poderosa dentro del territorio Gisit, porque si se arma el despelote, si los Gisit que quedan todavía se van a la guerra por el mensaje, y estas dos facciones además metidas, mejor que logremos meter la mayor cantidad de armamento. Y lo que hacen es mandar una nave clase sistema. Es tan grande que no necesita una mente, sino 7 para controlar. O sea, tiene la población de un sistema solar. ¿Sí? Y va acompañada de dos clase matón que no tienen armas. Y por allá otra dice entre las cotorras como, ajá, sí, cierto, no tienen armas. No, es cierto, yo sé que hace como 1000 años se las quitaron. Vea, usted solo dígale a la clase sistema que les ponga los colmillos otra vez, que por si acaso. Las dos naves entran, 3 horas después vuelven y salen. Y se empiezan a armar todas, como, ¿qué putas está pasando? Finalmente descubren cuál es el mensaje, y entonces empiezan a discutir entre ellas como, ¿les decimos o no? Porque es que además hay gente que sabe y está actuando en función de lo que sabe y está matando gente para mantener este mensaje secreto. ¿Qué hacemos? Y pues ese es el final de la novela. Sin spoilers, ninguna. Pero entonces aquí es como, bueno, cuando la gente, claro, o sea, cuando una raza desaparece, ¿qué pasa? Como queda armamento, queda tecnología, quedan un montón de cosas. Eso cómo funciona en términos galácticos, o sea, a quién se le deja esta herencia, cómo se maneja. Hay una cosa como de entender el funcionamiento de la galaxia y todos los que la habitan, y ese es como un poco el ejercicio, o sea, es como qué pasa con la gente que se va, para dónde se va, ¿sí? Que eso también lo explica, por qué no vuelven, o algunos vuelven. Hay remanentes, hay gente que dice, no, yo no quiero sublimar, yo quiero seguir en el real, yo quiero seguir aquí. Además, la protagonista se encuentra
que es una cosa bonita, eso se me había olvidado señalarlo. Las primeras novelas, los protagonistas son hombres. Una vez más, es el hijo de sus padres. Entonces, los hombres son valientes, son soldados, ¿sí? Y las mujeres son bellas y peligrosísimas, pero más o menos están ahí sentadas y no hacen nada. ¿Sí? Es el hijo de sus padres. Se casa con su novia de la infancia, se divorcian como 10 años después y después conoce a una mujer que le dice, no, yo no quiero ser tu mujer, o sea, así como estamos bien, que tiene su propio festival de cine de horror. Y de ahí en adelante sus protagonistas son mujeres. ¿Sí? Es un cambio bien interesante porque es una cosa como muy masculina, como hay libros, el segundo, que son solo hombres de alguna manera, es como yo la logré, me aburrí muchísimo. Y después empiezan las protagonistas femeninas, entonces uno sí ve un cambio, como que hay un cambio en él que le permite llegar a las protagonistas femeninas. Esto es el deck panorámico de Xenófobo, con la tierra al fondo. Sí. Este es durante la misión, pues están todos vestidos como setenteros. Sí. Este es el sitio donde ellos se reúnen a parchar después de las misiones y a hablar de la cultura. Estas son las novelas de la cultura. Esta es la cultura. Espero que les despierte algún interés para leer alguna de las novelas. No sé si tienen preguntas. Bueno, gracias. Chiquititas. Sí, dale. ¿Todo está en español? No, No. ¿Se consigue en Amazon? sí, en todas las ediciones. ¿Hay algún heredero de la cultura después de la muerte del autor? ¿Hay alguien que haya dicho como está bien, yo puedo? El mejor amigo, que también es escritor, ha estado como... Hay una cosa que se llama... ¿Cómo se llama? El primer orbital. Se llama como el primer orbital. Yo les debo el nombre. Es un blog que se llama como el primer orbital, que aparece en la primera novela, donde hay cosas y donde la gente pone fotos, textos, y donde hay un ensayo del autor explicando cómo nace la cultura. Y entonces él dice, la cultura nace porque usted en el espacio está solo, y entonces usted tiene que ser semiautónomo, y entonces usted de repente se encuentra con alguien y ese alguien le dice, oye, tus filtros de aire no funcionan muy bien, pero los de agua sí. Entonces, ¿qué tal si yo te enseño a hacer mejores filtros y tú me enseñas a hacer mejores filtros? Porque tu dinero a mí no me sirve para nada. O sea, ¿sí? Entonces dice, la cultura es una cosa de razas y de gente que de alguna manera poco satisfecha con su realidad decide crear una nueva, ¿sí? Y amalgamarse, y unirse y ayudarse. Y digamos que ese concepto es el que sí se desarrolla, que sí está tratando la gente de desarrollar como en ese blog. Y diviértense con las naves, o sea, de verdad las mentes tienen un sentido del humor, sobre todo las de guerra. Claro, entonces, oficialmente no hay naves de guerra, porque es que después de la guerra como tal, pues todo el mundo se demilitarizó. Pero pues, la galaxia es un sitio peligroso, entonces eso no es tan cierto. Entonces, pero después ya hay naves de guerra que son abiertamente de guerra, entonces uno percibe cambios en la galaxia también que permiten que haya naves de guerra que efectivamente se identifican como naves de guerra, como el Falling Outside of Normal Mortal Constructs. ¿Sí? Y hay cositas tecnológicas malas, de verdad, solo con mucha tecnología uno también puede ser mal. Sí. Pero no se le da mucha inteligencia porque no es un problema. Pero que los lean, de verdad. Lean la primera, pues sobre todo porque la van a poder ver pronto en tele, entonces también es bueno como que empiecen a conocer el mundo, con ciberflebas, y a ver si les pasa lo mismo que a mí, que me gustó ese mundo y me gustaría vivir en la cultura. Gracias. A todos, muchas gracias por asistir hoy a pesar de la ley seca y la coyuntura. Pues CIVI se reúne siempre mensualmente.
Pues estamos en Facebook, en YouTube. En YouTube van a encontrar esta charla y todas las charlas de los últimos como 2 o 3 años grabadas, a veces más bonitas, menos bonitas, pero ahí están. Señor. Y en Twitter. También tenemos Twitter. Busquen Ciencia Ficcionales en Google, aparece todo. Y ojalá pues sigan viniendo El próximo mes vamos a analizar la novela Un Solo Libro. Hace rato nadie hace una conferencia de un solo libro. Esto va a estar ¿Cuál Burt. es? P-U-R-T se llama la novela. De Jeff Loon. De Jeff. Y Esa. si quiere, porque no son dos libros. No, la va a hacer Carlos Ayala. Pero en realidad son 3 libros, uno se llama Burt, el segundo se llama Pollen, y el tercero que no está traducido, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, tiene que ver con la edición del País de las Maravillas. Pero ese se consigue en inglés fácil. Y simplemente sigan a Jeff Loon en Twitter, es muy divertido, con eso ya tienen. O sea, seguir a Jeff Loon por Twitter es muy divertido. Yo tengo una cuenta de Es chévere porque es como, se ha descrito como una especie de combinación entre un field trip en Manchester con drogas LSD. Es muy bueno. Siempre que se droga con las entonces yo lo metí. Es buenísimo, en serio, leanlo. Es muy bueno, es muy bueno. Suele pasar. Igual.